Ok, entonces señores, vamos a continuar construyendo esta aplicación. La última vez la dejamos acá. Habíamos hecho un formulario de productos, habíamos manejado unos eventos de resize. Bueno, ¿qué queda pendiente? Que se los dejo de consulta. Consulten cómo hacer para cambiarle los nombres a estas columnas. Por ejemplo, es un error aquí grave. Vea que aquí la descripción no tiene tilde. Eso es mortal para uno como programador. Uno no debe permitir que los programas de uno tengan mala ortografía. Entonces, el hecho que esta palabra, este título de esta columna no tenga tilde, es muy barro. O que aquí, o sea, aquí aparece el mismo nombre que tiene en la tabla. Y muchas veces los nombres de las tablas no son los nombres que uno quiere mostrar. Los nombres de las tablas pueden tener una abreviatura, pueden tener un nombre técnico. Entonces, se los dejo de consulta, luego les digo cómo se resuelve. Cómo cambiarle los no. Porque es que no quiero que me lo cambies en la base de datos. Quiero que en la base de datos se siga llamando descripción sin tilde. Pero quiero que cuando muestres el grid, por ejemplo, que aquí dice ID producto, que haya un espacio, ID espacio producto, que después descripción lleva tilde. Ahora, otra cosa que yo debería editar, estos números. Vea que esos números, los números normalmente no deben estar alineados a la izquierda, los números deben estar alineados a la derecha. Entonces, tareita ahí investigativa, averigüen, investiguen cómo hago yo para en estos grids hacerlos ya más personalizados, hacer que los datos estén editados. Bueno, entonces, continuando, tenemos estos botones que yo quiero que funcionen como si estuviera pasando las hojas de un libro. Entonces vamos a implementar esos botones de la barra de herramientas. Y es supremamente fácil. Recuerden que nosotros tenemos un objeto que es un binding source. Ese objeto binding source lo llamamos BS. BS es el que nos tiene ligado, ¿qué cosa? Es el que nos tiene ligado los cuadros de texto con los registros de la tabla de la base de datos. Entonces lo que tengo que hacer yo es mover el binding source. Si yo muevo el binding source, automáticamente me va a mostrar la información que hay en los cuadros de texto. Probémoslo. Entonces, en el formulario, en modo diseño, en el formulario de productos, solamente le damos doble clic a este. Entonces él nos activa el botón TBT, ¿cómo lo llamamos? Tool button primero, clic. Entonces, el primerito, vea, este que es el para ir al primero. Vamos a darle doble clic a este. Entonces, ¿qué código le vamos a poner? Simplemente le vamos a poner binding source punto y hay un método que se llama move first. Move first, ¿a dónde va? Al primero, que es lo que yo quiero hacer. Ahora, vamos a darle doble clic al anterior. Entonces, cuando le damos doble clic al anterior, nos activa el evento tool button anterior. Entonces le decimos binding source punto move previous y se va a ir al anterior registro. Breve, ¿sí o qué? El siguiente, entonces le decimos binding source punto y aquí le decimos move next y se va al siguiente registro. Y el último, ustedes le dan pues doble clic porque yo ya tenía los eventos activos, le dicen binding source punto y aquí le vamos a decir move last y nos vamos a ir al último registro. De esta manera eso debería funcionar. Una recomendación que yo les hago cuando estén haciendo software: no hagan muchas líneas de código, hacen poquitas líneas y prueban. Método terminado, botón implementado, es un botón que inmediatamente deben de probar. Vamos a verificar a ver si es verdad tanta dicha. Vamos a probar por aquí, archivo productos, y aquí lo tenemos. 408, Zuluaga, sí, soy yo, Zuluaga aquí. Bueno, entonces, vamos a probar. Vea lo que dice Coca-Cola. Yo le digo siguiente, fabuloso, siguiente, hamburguesa, siguiente, mantequilla, siguiente, salchichón, funciona. Si nos vamos al primero, vuelve a la Coca-Cola. Si nos vamos al último, se va para el jabón Rey. Si nos vamos al anterior, se devuelve. Si estamos en el último y le decimos siguiente, pues no hace nada porque ya estamos en el último. Ahora, pero ese movimiento lo estamos haciendo en estos tres cuadros de texto. Ese movimiento no lo estamos haciendo en el data grid. Vamos a hacer también el movimiento en el data grid. Es un poquito más elaborado, pero no es que sea muy difícil. Entonces, vamos a cerrar aquí. Y para que ese movimiento se nos vea en el data grid, como ese movimiento lo voy a llamar de aquí, y lo voy a llamar de aquí, y lo voy a llamar de aquí, y lo voy a llamar de aquí. Cuando ustedes tienen una misma cosa
que lo hacen, lo mejor es crear un método aparte y llamar ese método y no hacer copy-paste de ese código. Sería terrible que yo hiciera ese código y lo copiara 4 veces. Eso no tiene presentación en un buen desarrollador de software. Un buen desarrollador de software tiene que hacer los mayor métodos posible y llamarlos de donde sea necesario. Entonces este método, vamos a crear un método privado. Este método va a ser un método privado, no va a devolver nada, por eso es de tipo void. Y vamos a decirle de DG, o sea, DataGrid. Ese DG es la abreviatura de DataGrid. Vamos a decirle DataGridUpdate. O sea, un método que nos va a actualizar el DataGrid. Ese DGUpdate, ¿qué le vamos a poner? Vea, va a ser muy sencillo. Primero, le vamos a decir DGProductos, o sea, DataGridViewProductos, tiene un método que se llama el método ClearSelection. Ese método ClearSelection, ¿qué hace? Quita lo que el usuario tenga seleccionado. O sea, por decir algo, si el usuario le dio clear a la fila 8, marca la fila 8. ¿Y este ClearSelection qué hace? Le quita la marca, o sea, desmarca lo que el usuario haya registrado. Y luego nosotros le vamos a decir lo siguiente, le vamos a decir, al DataGridView de productos, hay un método que en la colección rows. La colección rows contiene todas las filas que tiene el DataGrid. Un DataGrid está compuesto por filas, o sea, cada renglón es una fila que equivale a un registro. Entonces le vamos a decir que qué fila. Le vamos a decir la fila en la posición. Entonces binding source es el objeto que está ligando la tabla con la base de datos. El binding source tiene una propiedad que se llama la propiedad position. Y la propiedad position nos dice cuál es el que está seleccionado. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Le voy a establecer la propiedad selected igual a true. ¿Qué significa esto, mis señores? Esto significa que lo que le estamos diciendo es, vea, seleccione del DataGrid el index que tenga seleccionado el binding source. ¿Qué nos toca hacer ahora? Este método DGUpdate lo vamos a llamar desde acá. Entonces, después de que haga el move first, le decimos DGUpdate y lo llamamos de todas las partes donde lo queremos dar llamar. Entonces aquí le decimos DGUpdate aquí, DGUpdate aquí, DGUpdate aquí, y incluso cuando haga load del formulario también le voy a decir DGUpdate para que me seleccione el primero. Y vamos a probar y verá que nos da, aunque nos da un efecto visual más bacano. Vamos a probar y verá que simplemente lo que les he dicho es para crearle un efectico visual a la selección de los productos. Entonces aquí le decimos archivo, productos, y entonces ahí nos aparece producto 1, Coca-Cola, siguiente, te aparece fabuloso, hamburguesa, entonces ve que se mueve la barrita, da una mejor impresión, ¿sí o qué? Entonces ya me muevo, entonces ya aparece como si estuviera moviéndolo. Me puedo ir al último, esto lo puedo maximizar, entonces me puedo ir al último, y me puedo ir al primero, y me puedo ir al último. Ahí está. De esa manera hemos implementado la opción de limpiar por registros, de navegar entre los registros. Ahora, ¿para qué vamos a hacer esta escobita? Esta escobita es para que limpie los campos del formulario. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo voy a crear un nuevo registro, entonces yo aquí le coloco código 10 y aquí le coloco un producto, entonces puede ser aquí un de todito, ahí está mal escrito, de todito, no sé, ¿cuánto vale un de todito? 1.300 pesos más o menos, póngale 1.200 pesos. Entonces la idea es que nosotros le digamos de todito y después yo le diga nuevo, y que cuando yo le diga nuevo me meta al registro de todito. Para eso necesito los dos botones, el botón de limpiar para blanquear todos los campos del formulario y el botón de nuevo para meter el registro nuevo. Vamos a hacerlo primero sin validaciones y después hacerlo sin validaciones es muy peligroso porque el aplicativo nos va a reventar. Entonces, ojo pues lo que vamos a hacer eso. Entonces, primero, vamos a implementar el botón de limpiar. El botón de limpiar es la escobita. Entonces le voy a dar aquí doble clic a la escobita y entonces me coloca el tool button limpiar. El botón limpiar es lo más breve de este mundo. Simplemente le decimos que al txtid producto en la propiedad text hágalo igual a espacio vacío y replicamos esta línea 3 vecesitas. ¿Por qué? Le decimos que haga eso con el ID del producto, que haga eso con la descripción y que haga lo propio con el precio. Y luego le decimos que al campo txtid producto
le ejecutamos un método que es el método focus. ¿Para qué será el método focus? Que el cursor quede ahí, que quede con foco. Ahora se llama el método focus, se llama darle foco. Probemos este botón. Como les digo, la recomendación es, haga casi que renglón que hago, renglón que pruebo. Es una buena recomendación. Entonces, ¿qué es el limpiar? ¿El limpiar para qué me sirve? Para cuando llegue a limpiar, dejo todo limpio para meter un nuevo registro. ¿Por qué? Porque si yo le digo, si yo quiero modificar si yo quiero modificar el salchichón cenú, entonces ¿qué hago? Me ubico en el salchichón cenú, hago el cambio y le digo guardar. Si yo quiero borrar el salchichón cenú, ubico el salchichón cenú y le digo borrar. Me hago entender cómo va a funcionar nuestro formulario. Pero si yo quiero uno nuevo, me toca limpiar, meter los nuevos campos y presionar el botón nuevo. Así va a funcionar este formularito. Bueno, entonces, espera por favor. Listo. Entonces, los campos vamos a insertar en la... No, pero yo creo que no he avanzado mucho en código. Simplemente hemos hecho el código del botón limpiar, que ahí lo están viendo, y el código del botón nuevo. Entonces vamos a decirle insert into producto, está mal escrito. Esto si no lo corregimos nos sale ahora error. Insert into producto values. A mí me gusta, o sea, no es que tenga que ser así. Las instrucciones SQL las pongo en mayúscula. Procuto, no es que yo no sé escribir, es producto, ahí está, values, y le colocamos los nombres de los campos. ¿Cuáles son los campos? Los campos que vamos a insertar son el ID producto. Entonces yo aquí soy muy copy paste. Entonces al hecho de yo hacer copy paste me asegura de minimizar los errores, o al menos ser consistente con mis errores. Entonces voy a colocar aquí los diferentes campos que va a tener pero es que espere muchachos, esta tabla es diferente muchachos, estoy hoy más perdido que un diablo. Esta tabla tiene nomás ID producto, descripción y precio. Bueno, vamos a pasarla con esto. Esta no tiene ni stock ni notas. Entonces aquí le vamos a decir insert into producto, values, ID producto, descripción, precio y notas. Es que esta también tiene stock y también tiene notas. Bueno, entonces vamos a, ya como cambié la base de datos, hagamos el arreglo de una vez. De una vez metámosle aquí el campo stock y de una vez también metámosle el campo notas. Entonces vamos a organizar esto. No nos vamos a dejar no nos vamos a embolatar por esto. Simplemente, ¿qué le decimos? Vamos a hacer un par de arreglos para que esto nos funcione. Ahora, como yo quiero que estos sean parámetros, porque yo le voy a decir values, que el ID producto no es cualquier ID producto, es el ID producto que yo le voy a ingresar nuevo. La descripción no es cualquier descripción, es la descripción nueva. Entonces vamos a colocarle aquí, a cada valor de estos, vamos a colocarle al frente una arroba. La arroba es un carácter muy especial del SQL, porque significa que eso es un parámetro. Entonces le decimos aquí arroba producto, arroba precio, arroba stock y arroba notas. Voy a pausar aquí un momentico esto, pues voy a dejar esto para arreglar mi formulario de productos, porque este formulario de productos le está faltando el stock y las notas. Entonces voy a abrir un poquito aquí de espacio. Entonces el precio, voy a hacer lo siguiente, voy a crear aquí un nuevo campo. Es que cogí otra base de datos, me descaché ahí con la base de datos. Esta base de datos, este nuevo campito, pongámosle stock, que es lo que hay en inventario. Arrastrémoslo un tantito para acá. Este cuadro de texto llamémoslo txt stock. Listo. Y cojamos el de descripción, copiemos este y peguémoslo aquí. Y este cosito llamémoslo notas y ahí lo arreglamos, ¿sí o qué? No vamos a varar por eso. Notas. Muy bien. Y en notas, normalmente, como se supone, vamos a colocarle una propiedad a las notas para que sea bien chévere. Hay una propiedad que esto tiene que se llama multiline. Vamos a ponerle el multiline en true para que esto permita ser así como más grandecito, ¿cierto? Y ahora después le vamos a poner otra propiedad. A esto se va a llamar txt notas.
Y para que nos quede bien hermoso, aquí hay una propiedad que se llama scroll bars, creo. Vamos a mirar. Sí, eso, aquí la tenemos, scroll bars. Vamos a ponerle la vertical. Es también un test box, pero simplemente tiene una propiedad que se llama multiline. La propiedad multiline true permite que sea de varios renglones, que sirve para este tipo de cosas, para meterle notas, observaciones. Ahora, ¿qué nos quedó faltando aquí, mis señores? Nos queda faltando actualizar los binding source, porque si no, estos dos campos están desligados. Entonces, arreglémoslo. Entonces, ahora lo que le tenemos que decir aquí es que simplemente voy a coger esta instrucción y la voy a duplicar dos veces. Al campo txt notas, perdón, txt stock, vamos, y aquí al campo txt notas, también va, pero ¿con qué campo lo vamos a ligar? Este campo lo vamos a ligar con un campo en la base de datos que llama notas, y este otro campo lo vamos a, no, este es stock, perdón, sí, este es stock, gracias, y este sí es el de notas. Antes de probar el botón insert, que no lo hemos terminado, probemos que este arreglito nos funcione. Archivo, productos, excelente, entonces vea que ahí está con stock y con notas. Por ejemplo, Coca-Cola, sabe mejor, viene helada, ahí está. Entonces cada uno quedó con su, por ejemplo, el salchichón, recomendado comer con limón. Ahí está, sí o que en las notas, eso es. Stock, ¿qué significa stock? 250. Que hay 250 barras de salchichón en el inventario de este, ahí mejoramos. Vea que con hacer eso, vea que automáticamente se nos actualizó el grid. Vea que el grid ya tiene la información. Y vea que como copié el campo de descripción, también tiene la propiedad anchor. Es una berraquera, ¿sí o qué? Esto funciona muy bien. Pero vamos a continuar, ahora sí. Tuve un descachito ahí con la base de datos. Ahora sí, muchachos, no importa. También hay que... Ah, sí, señor, este sí sabe cómo es la cosa. Aquí en el clear también, obviamente, limpiemos, tienes toda la razón. Hay que ponerle en el clear, también que nos haga clear al campo stock, gracias, y que nos haga clear al campo de las notas. Muy bien. Ahora sí continúo, entonces le estamos diciendo aquí insert, que voy a minimizar aquí esto un tantito para ganar más tamaño de pantalla. Entonces le estamos diciendo insert into producto values. Cuando nosotros estamos insertando todos los campos de la base de datos, no necesitamos colocar los nombres de los campos en la instrucción SQL. Si estuviéramos insertando unos campos y otros campos no, nos toca colocar insert into producto. Aquí abro y cierro paréntesis y tengo que colocar los nombres de los campos. ID, producto, descripción, Sí, ok, eso es simplemente una recorderiza de SQL. Pero si lo estamos insertando todos, no hay necesidad de colocar los nombres de los campos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Estos son parámetros. El ID parámetro es un parámetro de este query. La descripción es un parámetro de este query. El precio y lo mismo esto y lo mismo las notas. Tenemos que decirle que son parámetros del insert command. ¿Cómo hacemos eso? Entonces le decimos de nuestro data adapter, en nuestro insert command, hay una colección que se llama la colección parameters. Parameters. No es parameters, sino parameters. No se confundan. ¿Listo? Entonces aquí en parameters vamos a decirle .add y vamos a adicionar los parámetros. ¿Qué parámetros vamos a adicionar? Cada uno de los que tenemos aquí. Entonces el primer parámetro es ¿qué? ID producto. Entonces ID producto lo vamos a adicionar como parámetro. ¿Qué le vamos a decir con este parámetro? Le tenemos que decir de qué tipo de datos es en la base de datos. Entonces si en la base de datos es varchar, aquí le vamos a decir que esto es un parámetro que es SQL dbType punto, y aquí nos aparecen todos los tipos. Ah, bueno, cuando le digo SQL dbType, él saca error, él no reconoce que es SQL dbType. Ah, bueno, porque tenía la S minúscula. Ahora sí, le decimos que esto es de tipo varchar. Y luego de que le decimos varchar, le decimos .value. ¿Con qué valor vamos a mandar ese parámetro a la base de datos? Entonces, ¿qué valor es el que vamos a insertar en la base de datos? Lo que haya en el campo txtidproducto.text. Y la difícil es la primera, porque después de hacer la primera, ya es botado, porque simplemente voy a copiar y voy a duplicar y vamos a cambiar la descripción. La ponemos acá. El precio
lo ponemos acá. El stock lo ponemos acá. Y las notas las ponemos acá. Aquí me sobró un campito ahorita. El ID de producto es varchar, no hay problema. La descripción es varchar, no hay problema. El precio ya sí no es varchar, el precio es money. Entonces aquí cuando le decimos SQL DB-Type, tenemos que marcar el correspondiente, que aquí viene, SQL DB-Type, punto, y aquí le decimos money, ahí nos aparece. Ahora, el stock no es entero, entonces aquí le decimos SQL DB-Type, punto, y aquí le decimos int. Y las notas, y las notas son de tipo text, que también, entonces aquí le decimos, suena algo, ¿seré yo? Disculpen un minuto. Ya la perdí. Ok, entonces, disculpen un minuto por favor. Listo, entonces aquí tenemos el precio, es de tipo money entero. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcarle aquí TXT, le pasamos el campo TXT descripción, a este le pasamos el campo TXT precio, a este le pasamos el campo TXT stock, y a este le pasamos el campo TXT notas. Ok, entonces ahí que hicimos, alistamos todo, pero ¿qué hemos hecho? Hasta el momento no hemos hecho la instrucción de inserción a la base de datos. Lo único que hemos hecho hasta ahí fue, mejor dicho, cargamos la pistola, no la hemos disparado. Ya la vamos a disparar. ¿Cuándo la disparamos? Cuando le tiremos la instrucción a la base de datos. Para tirar la instrucción a la base de datos, primero que hacemos es abrimos la conexión con la base de datos. Entonces, ¿cómo la abrimos? Le decimos cs.open. Cuando le decimos cs.open, estamos abriendo la conexión con la base de datos. Y después le decimos datadapter. Y aquí ejecutamos el comando. Le decimos insert command. Y le decimos execute non-query. ¿Por qué le tenemos que decir execute non-query? Porque la instrucción en insert no devuelve un result set, no devuelve un dataset, sino que es una instrucción que simplemente estoy actualizando datos en la base de datos. Después de eso, ¿qué hacemos? Cerramos la conexión a la base de datos. Es muy importante no dejar conexiones abiertas a la base de datos. Después de cerrar la conexión a la base de datos, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar en la cuadrícula para que nos aparezca el último registro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fácil. Para actualizar la cuadrícula, ¿qué le decimos? Le decimos, el dataset, que es la colección donde tenemos todos los registros, vamos a hacerle clear. Con ese dataset clear, ¿qué pasa? Limpiamos el dataset. Y luego de que limpiemos el dataset, le volvemos a decir con nuestro datadapter que nos llene el dataset. Listo. Y por último, para que nos refleje, que nos quede seleccionado, ejecutamos el método dgupdate. Y de esta manera, mis queridos señores, debería funcionarnos el botón nuevo. La primera vez que ve uno esto, uno ve una cantidad de instrucciones rarísimas, pero no se corten las venas, eso le van cogiendo el tirito. Simplemente lo miran, lo estudian, lo deben de estudiar. Si no lo estudian, esto les vuelve una bola de nieve. Se estresan en la materia, que pesar ustedes estresaditos. Entonces estudien para que se eviten estrés. Vamos a probar aquí, vamos a darle play al proyecto. Entonces aquí le decimos archivo, productos, y ahí está. Vamos a ver, muchachos, en este momento yo me siento nervioso, no sé si va a funcionar. Listo, entonces vamos a decirle, voy a darle limpiar y voy a meter un producto. Vamos a meter un producto y vamos a meter uno que no esté en la base de datos, porque aún no estamos validando. Después veamos a ver qué pasa cuando no validamos, hay que validar. Entonces digamos aquí que el producto es 11. Listo, descripción. Entonces coloquémosle aquí, ¿qué le colocamos? Doritos. Precio de los Doritos, póngale que valga 1.300, 1.400. Stock. En inventario hay, es que esto es un almacén por allí en el poblado con muy careros. Stock, son 500 unidades. Notas, no, sin notas, vamos a grabarlo sin notas. Listo, entonces cuando le digamos nuevo, ¿qué debe pasar? Debe de meter, bueno, sí, deja los dedos. Y mal aliento.
recomiende comprar, recomiende comprar el chicle. Ahí está, ¿sí o qué? Esas son las observaciones. ¿Dónde come Dela? Ah, no importa, eso es una nota, eso ahí se entiende. Listo. Vamos a darle nuevo registro. Vamos a ver si funciona. Suspenso, clic. ¡Arán! Funcionó los doritos, ¿sí o qué? Insertó los registros. Pero ahora, ustedes ahorita dicen, bueno, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Recuerde que hay unos campos que son obligatorios en la base de datos. El único que no es obligatorio es las notas. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría donde el cliente le dé por meter el registro 12 y le dé guardar? Así. Ahí mismo vamos a reventar la aplicación. Clic. Entonces, vea que cuando se demora, ¡taque! Entonces, barro que esto le salga al cliente, que se reviente la aplicación. Ahora, también cómo se podría reventar la aplicación. La aplicación también se podría reventar si nosotros hacemos lo siguiente. Si le decimos productos y yo le voy a meter, por ejemplo, el producto, yo le voy a decir otra vez el 11. El 11 ya existe, le digo nuevo. Se nos va a reventar, ¿por qué? Porque el registro 11 ya existe y estamos infringiendo una primary key. Entonces, vamos a hacer las validaciones necesarias para evitar que este proyecto valide. Entonces, ¿qué validaciones tenemos que hacer? Primero, tenemos que validar campos obligatorios, que el usuario digite un ID de producto, que digite una descripción, que digite un stock. Las notas no hay que validarlas porque las notas son opcionales, las notas las definimos en la base de datos, que no era un campo obligatorio. Ahora, antes de que se me olvide el compañero allá que está mirando feo, él me está pidiendo algo. Resulta que nosotros aquí en el proyecto, ustedes en el proyecto cuando ustedes lo ejecutan, ustedes compilan la ejecución. Por aquí en el proyecto, por aquí en compilar, entonces yo le puedo decir aquí, compilar solución. Y él ahí genera la... Cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Vea que yo la estoy generando en modo debug. Yo también la puedo generar en modo release. ¿Cuál es la diferencia entre modo delete y modo release? Release es cuando ya probé mi software. Ese es el que le voy a vender al cliente. Entonces yo cambio ahí a release y simplemente le voy a decir aquí en release, le digo compilar y compilo la solución. ¿Qué es lo que hace eso? Ojo, ¿esto qué hace? Donde estamos trabajando aquí en sistema de facturación hay dos carpetas. Está la carpeta bin. En la carpeta bin está el debug, que está el ejecutable. Aquí ya tenemos sistema facturación.exe y también tenemos el release. ¿Cuál es la diferencia entre el debug y el release? Que el release es más liviano. Vea que sistema facturación.exe del debug, sistema facturación. Aquí la aplicación mide 104 kilobytes en release y en debug debe ser un tantito más. Ah, bueno, aquí me hizo quedar mal, porque no, lo que pasa es que como es un proyecto tan pequeño, no se siente la diferencia, pero en proyectos grandes sí ve uno la diferencia. ¿Por qué? Porque la versión debug tiene más cosas, porque él da pistas cuando revienta. Cuando revienta, le dice, no, yo fallé por acá. En cambio, la versión release es una versión, digamos, más light del Compa Framework. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cualquiera de los dos. ¿Cómo ejecuto yo mi aplicación sin necesidad de... Simplemente le das doble clic, es que ya tienes un ejecutable. Ese es el ejecutable. Ese es el que tú le vendes al cliente. Vea que aquí productos funciona perfectamente lo que hemos hecho. ¿Satisfecha la duda, compañero? Ahora, ya otra cosa diferente es hacer un instalador. Yo puedo hacer un proyecto que sea un setup, que yo genero un archivo, generamos un proyecto de setup en el cual yo le diga siguiente, cree la conexión a la base de datos, le cree los iconos, eso también lo podemos hacer. Pero por el momento ya con este te sostienes. Tú le entregas, eso sí, el setup es muy bacano, porque cuando uno le crea un setup, si el cliente no tiene instalado el framework de Microsoft, él le dice a uno, primero él valida prerequisitos, porque si tú te llevas este punto .exe para otra máquina, si la otra máquina tiene el framework, eso canchila, pero si la otra máquina no tiene el framework, él te va a sacar error, eso no lo va a saber ejecutar. Bueno, entonces, ahorita sí, retomando, volvamos a la clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una nueva clase que nos va a validar eso. Para no meter, esa clase la vamos a usar en todo lado. Entonces, simplemente vamos a decirle sistema de facturación. Ahora, tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo este CRUD de una forma. Hay muchas formas de hacer esto. Esta forma que estamos haciendo es una forma más bien viejita.
Estamos trabajando a lo viejito. Luego les voy a enseñar otra forma más sofisticada de hacer esto y les va a gustar más la otra, pero debo enseñarles esta para que entiendan bien que una base de datos requiere una conexión, requiere una data data y que el data data tiene diferentes comandos. El data data le hemos visto el comando select command y el comando insert command, y que dentro de los data data hay unos parameters, que es lo que hemos hecho, pero luego todo eso lo hacemos por allá como por debajo y nos va a funcionar mejor. Bueno, entonces vamos a meter aquí en nuestro explorador de soluciones una nueva clase. Entonces aquí en nuestro sistema de facturación vamos a agregar una clase, y la clase la vamos a llamar la clase datos. Entonces simplemente le vamos a decir aquí la clase datos. Y en la clase datos vamos a tener esta clase, vamos a tener un atributo privado que va a ser una conexión a la base de datos. Entonces le decimos, voy a tener un atributo privado, un SQL connection, y cuando le digo SQL connection, él no reconoce qué es eso, saca error. ¿Por qué? Hay que importar un espacio de nombres. Entonces al darle control punto, le decimos using system data SQL client, y ahí ya sí nos importa, o yo meto esta línea a mano, pues si me la sé de previa, no, que yo soy muy dado a que él me autocomplete cositas, y vamos a crear un SQL connection, y a esta conexión la vamos a llamar CN, de conexión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra base, en nuestro objeto connection? Vea que nosotros como tal no estamos haciendo una conexión. Voy a establecer la conexión aquí por código. Entonces vamos a tener un método privado en esta clase que no va a devolver nada, y este método de esta clase se va a llamar el método conectar. El método conectar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que establecer una conexión a esa base de datos. Realmente cuando nosotros hagamos clases que se conectan a la base de datos, esas instrucciones tienen que estar enmarcadas en un try catch. ¿Por qué? Porque puede que la base de datos esté bloqueada, que esté asegurada, que el string de conexión no es, que el usuario que se va a loguear no es válido, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, todas estas instrucciones de acceso a base de datos son susceptibles a que fallen. Como son susceptibles a que fallen, hay que enmarcarlas dentro de un try catch. Entonces, Visual Studio nos da la posibilidad, nosotros simplemente escribimos la palabra try y después le decimos tap tap, y él ya nos crea todo el encabezadito del try. Entonces le decimos try. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que nuestra conexión va a ser igual a una new SQL connection, perdón, aquí me equivoqué, es igual a un new SQL connection, y los parámetros que le vamos a dar al SQL connection es el string de conexión. ¿Dónde tenemos el string de conexión? Recuerden que lo tenemos por aquí, ya habíamos establecido, este es el string de conexión de nosotros. Entonces voy a copiar ese string de conexión, voy a coger ese string de conexión y lo voy a poner aquí en la clase datos. Ahí está. Ahora, simplemente le decimos cn.open. Listo. En caso de que haya un error, vamos a marcar una sección que se llama X y le vamos a decir aquí, si hay algún error se lo vamos a mostrar al usuario. Le decimos mesas boss, ¿cómo es que es? Mesas, se me perdió el mesas boss. Le decimos aquí mesas box punto, y mesas box no me lo reconoce porque no me, bueno, porque hay que importar aquí una cosita que llama system window fonts, ahí sí lo reconoce. Mesas box, aquí le decimos punto chao, y aquí le vamos a decir error, ¿cómo es? Aquí le vamos a decir error de conexión a la base de datos, y aquí le vamos a pintar cuál es el error, y el error vamos a decirle que es el ex punto description.
Y aquí este error punto ex punto, aquí hay una cosa, bueno, no, es punto toString, es que funciona así mejor. Listo. Ahora, ¿qué parámetros le vamos a? Este es el primer parámetro del. Bueno, pero más bien hagámoslo, no lo hagamos así con parámetros, sino que no nos compliquemos la vida, concatenemos con es.toString. Ahora, vamos a decirle que este mensaje solamente, vamos a decirle mesas buttons, que solamente muestre el botón de OK, y vamos a decirle el mesas icon, ¿dónde está la cosa? Es una cosa llamada mesas. Eso, el mesas icon, vamos a decirle que nos muestre, es un error ¿qué? Vamos a decirle que es un error. Listo. Eso en caso de que haya. Sí, no, está bien, el problema es otro. Espérate que aquí le estamos diciendo show bueno, no, perdón, es que aquí nos falta un parámetro. El otro parámetro es el título que va a tener la ventana. El título que va a tener la ventana es este. Diga, error. Simplemente es el titulito que tiene la ventana de error. Ahí sí. ¿Qué? Error. Listo, lo arreglémoslo. Tiene error el error. Listo, ahí está. Entonces, este es el método conectar. Igual, también vamos a crear un método, así como tenemos un método para conectar a la base de datos, también vamos a crear un método que nos sirva para desconectar la base de datos. Entonces creemos el método desconectar. Y el método desconectar tiene lo siguiente, es muy parecido al método conectar. Simplemente el método desconectar, voy a copiarme este código y el método le vamos a poner, ya no le ponemos esto, no hay necesidad, sino que le decimos cn.close. Y ahí tenemos nuestros dos métodos. Error, entonces no le pongamos, aquí no es error de conexión, sino error de base de datos. Falla más pues en la conexión que en la desconexión, pero igual hay que contemplarlo. Listo. Ahora sí, vamos a hacer un método que nos diga si el producto existe o si el producto no existe en la base de datos. Entonces, vamos a crear ahora sí un método. Estos dos métodos son privados. Significa que el método conectar y desconectar no los vamos a poder usar por fuera. Son métodos auxiliares de este otro método que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear aquí un método público, este sí. Vamos a crear un método público que nos va a volver un booleano porque nos va a decir si existe o no existe, y el método se llama existeProducto. Entonces el método existeProducto, ¿qué le pasamos como parámetro? Le vamos a pasar como parámetro el código de producto que yo quiero que él consulte si existe o no existe. Entonces le vamos a decir aquí lo siguiente, ojo. Vamos a decirle a este método, le vamos a decir aquí, lo primero que le decimos es, vamos a crear aquí una variable que la voy a llamar switch, y switch, bueno, no voy a crear switch, voy a hacerlo sin switch esta vez. Primero vamos a hacer aquí un try, porque esto también puede fallar. Entonces le digo try type tab, y lo primero que hacemos es que nos conectamos a la base de datos. Listo. Después de que nos conectemos a la base de datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto SQL command, y nuestro objeto SQL command vamos a decirle que se va a llamar cmd, y le decimos que es igual a un new SQL command. Y aquí en el SQL command vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle select la instrucción a la base de datos. Aquí le vamos a decir select 1. ¿Qué significará select 1? Tampoco. Si yo le digo select 1 sin paréntesis, sí selecciona el primer campo. Pero si yo le digo select 1, me trae un 1. O sea, este select, ¿qué va a hacer? ¿Me va a traer un 1 o no me va a traer nada?
Pero cuando me traiga un 1 es porque el producto existe. Cuando no traiga nada es porque el producto no existe. ¿Por qué? Aquí le decimos L1 from, aquí le decimos L1 from la tabla producto, y aquí le decimos where, y aquí le decimos where el ID producto, sea igual al parámetro, ID producto. Ese es nuestro select command. Ahora le decimos select command, tiene una propiedad, no, perdón, aquí lo tenemos que hacer, no lo puedo hacer así, de una vez vamos a colocarle aquí, where el producto sea igual a, más fácil lo concatenamos, y aquí le decimos cuál es el producto que le vamos a mandar. El parámetro es el parámetro ID producto. Más fácil así. Listo. Entonces ahí estoy armando la instrucción SQL. Ahora, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, nos quedó faltando aquí. Sí, ya voy. Muchas gracias. Ahora le vamos a decir aquí de qué conexión vamos a hacer eso. De la conexión CN, que la conexión me la establece el método conectar. Ahora sí, mis señores, con eso ya tenemos la instrucción SQL, pero no sabemos si la instrucción SQL va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, ahora, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir, vamos a ejecutar esa instrucción, pero el resultado lo vamos a almacenar en una variable que vamos a llamar auxiliar. ¿Qué nos va a quedar en auxiliar? El resultado de la columna, de la consulta. Entonces le vamos a decir cmd punto, y aquí le decimos execute, aquí le decimos execute scalar. ¿Por qué scalar? Execute, por aquí está, scalar, y le decimos, cuando le decimos execute scalar, ahí está. Ahora, cuando ejecutamos esto saca un error. ¿Por qué? Porque ese escalar hay que convertirlo. Entonces vamos a convertirlo a un entero. Entonces aquí le decimos convert to int a un entero de 32. Ahora sí. Entonces vamos a explicar esto. ¿Qué queda en la variable aus? Si el producto existe, nos va a quedar un 1, porque el query devuelve 1, where el producto sea igual al código de producto que nos pasaron como paréntesis. Ahora, ¿qué queda? Ahora, no, ya vamos a retornar algo. Ahora ya vamos a preguntar aquí. Le decimos if. Entonces aquí le decimos, simplemente le podemos decir, después de hacer esta consulta, ya que podemos hacer, simplemente le vamos a decir, cargamos el auxiliar, ya desconectemos la base de datos, porque las conexiones no se pueden dejar abiertas, y en caso de que haya algún error, vamos a capturar esa sección. Entonces cuando capturemos esa sección, siempre es importante colocarle, vamos a capturar la sección error de base de datos y mostramos el error. Ahora, al final, haya o no haya hecho la operación que tenemos que hacer, le vamos a decir return. ¿Y qué pasa si le decimos auxiliar igual a 1? ¿Qué me retorna? ¿Qué retorna ahí? Bueno, este auxiliar no lo puedo declarar aquí, hay que declararlo desde aquí para que si no, no tiene ámbito. ¿Cómo? No, dígame, ¿qué retorna este método ahí cuando le decimos return auxiliar igual a 1? ¿Cómo? Vamos a inicializar esta variable aus, inicialicémosla en 0 para que no saque error. Listo, ahí sí. Entonces vea pues lo que pasa. Si el query devolvió un valor, entonces auxiliar ¿cuánto queda valiendo? Queda valiendo 1. Si el query que devolvió un valor. Si el query no devolvió ningún valor, auxiliar ¿cuánto queda valiendo? Queda valiendo diferente a 1. Entonces va a retornar. Si el auxiliar es igual a 1, existe producto, retorna true, porque el producto existe, retorna verdadero. Si el producto no existe, retorna falso. Bueno, ahora vamos a probar esto.
Entonces, vamos a irnos aquí a nuestro explorador de soluciones y vamos a irnos nuevamente al formulario producto. ¿Para qué hicimos esto? Ojo pues. ¿Cómo? Error, aquí dice, el error que sale es error de base de datos y mostramos la descripción del error. Por eso dice el ex, estamos capturando la sección en esa variable EX. Bueno, ahora vámonos aquí al producto y ¿qué pasa cuando digan nuevo? Ahora sí, antes de hacer este insert command, vamos a hacer validaciones. No permitamos que el usuario nos meta cualquier cosa. Entonces la primera validación que vamos a hacerle es ¿cuál? Si el campo txt id producto en su propiedad text es igual a espacios en blanco, ¿qué significa eso? ¿Que el usuario qué? Que el usuario no digitó, un código de producto. Y si el usuario no digitó un código de producto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Sacarle un error, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, vamos a mostrar aquí un messageboss.show y aquí le vamos a decir, debe ingresar un ID de producto. Aquí simplemente digámosle error y vamos a decirle que nos vamos a dar el messageboss buttons, que solamente nos muestre el botón de OK, y messageboss vamos a ponerle messageboss icons, vamos a ponerle messageboss icon, vamos a ponerle aquí simplemente una exclamación. Ahí está. Y le damos a dar foco al campo txid producto, vamos a decirle focus y lo sacamos de este formulario, return. Ahí está. Eso si el código del producto no existía. Ahora, si el producto existe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que de mi clase datos vamos a crear un objeto llamado mis datos, que es igual a new datos. ¿Sí o qué? Y ya vamos a preguntar si existe o no existe. Entonces le vamos a preguntar if, y aquí le digo si mis datos, punto, y aquí ya está el método existe producto. ¿Y qué le vamos a preguntar? Si el txid producto en su propiedad text, entonces, si existe el producto y lo vamos a meter nuevo, ¿qué mensaje nos debe sacar? Nos debe sacar un error diciendo el producto ya es decir, el producto ya existe en la base de datos. Este producto ya existe en la base de datos. Y vamos a probar a ver, listo. Vamos a probar hasta aquí lo que hemos hecho, porque nos falta todavía hacer más validaciones. Nos falta validar que ingrese en la descripción, que ingresen el precio, y cuando ingresen el precio que no metan cualquier cosa, que el precio sea un valor numérico positivo. Todo eso lo tenemos que validar antes de hacer el insert command. Entonces primero probemos este. Entonces venga, vamos, archivo, si le decimos productos, entonces vamos a primero escobita para limpiar. Entonces tratemos de meter el producto 11 que ya existe. Descripción, pongámosle una descripción cualquiera, pongámosle panela. Panela no hay, no, creo que no. Panela bayuna. ¿Cuánto vale una panela? No sé. Milky. Listo, stock. Pongámosle que stock son 600 panelas. Listo, ahí está. Vea que el producto 11 ya existe. Vea que si yo lo fuera a insertar sin código, le digo guardar, el primero dice debe ingresar un ID de producto. Si le decimos producto 11, guardar, nos dice el producto ya existe en la base de datos. Pero si le marcamos producto 12, nuevo, ahí lo inserta en la base de datos. Y ahí vamos bien, listo. Sigamos validando. ¿Qué tenemos que validar ahora? Primero vamos, vean lo siguiente. Esta clase, vea que aquí nos tocó declarar un objeto, mis datos, para poder utilizar el método existe producto.
Aquí lo importante es que esta clase de mis datos sea una clase estática. Entonces aquí no le digamos public class datos, sino le decimos public static class, ¿cómo es que es? Static. Vamos a decirle que es una clase estática. Y el método existe producto, también digámosle que es public static existe producto. ¿Por qué es importante que sea estático? Porque si el método es estático, ¿ya qué pasa? Ya no hay necesidad de declarar el objeto mis datos. Simplemente le podemos decir, vamos a decirle, ¿cómo es? Mis datos, entonces vamos a decirle aquí, de la clase datos, vamos a preguntar, ¿existe producto? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si el método y la clase son estáticos, no tengo que declarar un objeto para poder utilizar el método. Si la clase y el método es estático, simplemente ejecuto el método como nombre de la clase, punto existe producto. Vamos a probarlo así a ver que funcione. Aquí me sacó un error. ¿Por qué? Bueno. Lo que pasa es que si el método es estático, ya me toca crear, todos estos berracos toca crearlo estático, si no eso no funciona. Vamos a el estático a este, al método conectar, y vamos a también ponerle estático al método de desconectar. Y ahora sí vamos a darle guardar. Y este también tiene que ser, esta cosita también tiene que ser estática. Listo. Creo que más bien era por ese. Conectar, no se pueden declarar miembros de una clase, de una instancia, de una clase estática. ¿Cómo es la cosa? Public, espérate que es acá. Conectar, ve cómo me enredé yo con ese estático. Espérate, yo le cambio esto. Espérate, public. Aquí tiene que ser public static class. Ahora sí, espérate un tantito, miremos aquí esto. Conectar, no se puede declarar este public, private, static. Conectar. Y bueno, quitémosle la joda, vamos a volver. Dejémoslo declarando más bien para no. Después les viro a ver cómo hacemos, cómo es que le toca hacer para que sea. Dejémoslo así como estaba. Epa. Bueno, aquí auxiliar, hágalo igual a 0, listo. Ahora sí probemos. Espérate que. Ajá. Vamos a decirle aquí, vamos a crear el objeto de la clase datos. Creamos el objeto mis datos. Igual a new datos. Bueno, y aquí le decimos, es mis datos. Punto existe producto. Bueno, ahora, ¿qué más vamos a validar? Validemos que hayan digitado una descripción. Entonces, si le decimos si el campo txt descripción punto text, si el campo de descripción punto text es igual a vacío, es obviamente, ¿cómo? Vamos a copiarnos este mensaje. Si la descripción es vacía, le vamos a decir que debe ingresar una descripción para el producto y le vamos a dar foco al campo descripción. Lo mismo si digitan el precio. Si el precio está vacío, le vamos a decir, entonces debe ingresar un precio para el producto y le damos campo al foco de precio. Lo mismo vamos a hacer con el campo de stock. Si el campo de stock está vacío, le vamos a decir debe ingresar ¿un qué? Un stock
inicial para el producto y le damos foco al campo de stock. Vamos a probar hasta acá a ver si nos hace todas las validaciones antes de hacer el insert command. Entonces vamos a probarlas todas. Archivo productos. Entonces si fuéramos a crear, entonces yo le digo limpiar, ojo, si le decimos nuevo así, debe ingresar un ID de producto. Si metemos el producto 12, nuevo, nos dice el producto ya existe. Entonces si le decimos 13, nuevo, aquí nos dice debe ingresar una descripción. Entonces el producto 13 se va a llamar como me embalé por productos. ¿Qué le pongo aquí? Coloquémosle papa capira. Precio de kilo de la papa, 1000 pesos. Bueno, yo les hago acá. Stock, póngale que no haya stock, que el stock sea 0. Ah, bueno, pero íbamos a ir validando. Primero papa capira sin nada más. Entonces si le metemos papa capira, entonces aquí le vamos a decir nuevo. Entonces nos dice debe ingresar un precio para el producto, coloquémosle como precio 2000. Se le decimos nuevo, ya ingresó la papa capira. Si nos vamos al último registro, bueno, él aquí los organiza por, como es una clave no numérica sino string, aquí está nuestro producto papa capira. Bueno, para la próxima clase hacemos otras validaciones y ya terminamos de implementar los botones modificar y el botón eliminar. Eso es todo, muchachos, por hoy. Muchas gracias, nos vemos. Si le ha gustado, dale manito arriba.